Mi nombre es Ricardo Montenegro, y durante años fui un hombre que solo creía en el poder del dinero. No me importaba nadie más que yo mismo. Si alguien no tenía lo suficiente para pagarme, no existía en mi mundo. Para mí, la pobreza era simplemente una consecuencia de la pereza o la falta de ambición. Me enorgullecía de haber construido un imperio financiero desde cero y veía a los demás como obstáculos o herramientas para mis propósitos. Pero una noche, todo cambió. Era una noche fría y lluviosa en la ciudad. Salía de una reunión de negocios en mi auto de lujo cuando el semáforo en rojo me obligó a detenerme. Miré por la ventana, y allí estaba, un niño de no más de 10 años, descalzo, con ropa sucia y empapada por la lluvia. Se acercó al auto y golpeó suavemente la ventana. Estaba a punto de ignorarlo como lo había hecho tantas veces con otros mendigos, pero algo en su mirada me hizo bajar un poco el vidrio. «Señor, ¿tiene unas monedas para comer?». Su voz era débil, pero llena de esperanza. No me gustaba regalar dinero, creía que solo fomentaba la vagancia, así que respondí con frialdad. «¿Por qué no trabajas en lugar de pedir limosna?». El niño me miró con esos ojos grandes y oscuros, y dijo algo que me dejó helado. «Si pudiera elegir, señor, trabajaría. Pero algunos nacemos sin oportunidades, y otros nacen con tantas que las desperdician». No supe qué decir. El semáforo cambió a verde y aceleré, dejando al niño atrás. Pero sus palabras se quedaron conmigo, repitiéndose en mi mente una y otra vez. ¿Yo desperdiciaba mis oportunidades? ¿Realmente creía que todos tenían las mismas posibilidades que yo? Durante días, no pude quitarme su rostro de la cabeza. La siguiente vez que lo vi, estaba sentado en la acera, abrazándose a sí mismo para protegerse del frío. Me acerqué a él, esta vez sin mi auto de lujo, sin mi traje impecable, solo con una chaqueta sencilla que hacía años no usaba. ¿Tienes hambre?, le pregunté. El niño asintió sin decir palabra. Lo llevé a un restaurante cercano y pedí un plato de comida caliente para él. Se la comió con una voracidad que me hizo darme cuenta de lo poco que sabía sobre el hambre real. ¿Dónde están tus padres?, pregunté. El niño bajó la mirada. Murieron hace 2 años. Vivo en la calle desde entonces. Sentí una punzada en el pecho. ¿Cuántos más como él había ignorado? ¿Cuántos habían pedido mi ayuda sin que yo siquiera los viera? Ese fue el inicio de un cambio que jamás imaginé en mi vida. Lo que el niño me enseñó en esas pocas palabras empezó a derrumbar todo lo que creía sobre el éxito, la pobreza y el verdadero valor de una persona. Pero ese solo fue el principio. Aún no sabía que mi vida estaba por dar un giro completo, ni que aquel niño tenía una historia mucho más impactante de lo que podía imaginar. Después de aquella noche en la que llevé al niño a cenar, mi mente no tuvo paz. Algo dentro de mí se había quebrado. Durante años, había construido mi imperio sobre la idea de que el esfuerzo y la inteligencia lo eran todo, de que quienes no lograban el éxito simplemente no lo merecían. Pero ahora, frente a mí, tenía la prueba viviente de que el mundo no era tan simple. Este niño no había tenido opción, y yo nunca había querido ver eso. Pasé varios días buscándolo, recorriendo la misma calle donde lo encontré, pero no estaba allí. Pregunté a vendedores ambulantes y a otros niños que me rodeaban por la zona, pero nadie parecía conocerlo. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si lo último que escuché de él eran aquellas palabras que me habían sacudido hasta lo más profundo? Esa posibilidad me carcomía. Una semana después, por fin lo encontré. Estaba acurrucado en un rincón de un callejón, con fiebre y temblando de frío. Sin pensarlo, lo cargué y lo llevé a un hospital privado. Los médicos me miraron extrañados cuando llegué con él en brazos, mi traje empapado de la lluvia, mi rostro tenso. No era normal que alguien como yo apareciera en esas circunstancias. Pero en ese momento, nada importaba más que salvarlo. La neumonía había avanzado demasiado. Me dijeron que si hubiera tardado un poco más, quizá no lo habría logrado. Sentí un escalofrío recorrerme. Por primera vez en mi vida, el dinero no era un símbolo de poder o éxito, sino una herramienta para hacer algo realmente importante. Pagué por su tratamiento sin dudarlo, algo que antes habría considerado un gasto absurdo. Cuando despertó, le pregunté su nombre. Hasta ese momento, ni siquiera sabía cómo llamarlo. Mateo, dijo con voz débil. ¿No tienes a nadie más, Mateo? ¿Ningún familiar que pueda ayudarte? Él negó con la cabeza. Solo tenía a mi mamá, pero murió hace 2 años. Desde entonces, he estado solo.
Me dolió escucharlo. ¿Cómo podía un niño de su edad haber pasado por tanto? Me quedé en silencio un momento antes de hacerle una pregunta que, hasta ese momento, nunca creí que haría. Si te ofreciera un lugar donde vivir, ¿lo aceptarías? Sus ojos se abrieron de sorpresa. Me miró con desconfianza, como si no pudiera creer que alguien como yo hiciera una oferta así. Y no lo culpaba. Hasta hace unos días, yo tampoco lo habría creído. ¿Por qué haría eso, señor?, preguntó con cautela. No tenía una respuesta clara. Podría haber dicho que era por culpa, por redención, por tratar de acallar la voz en mi cabeza que me repetía que lo había ignorado demasiadas veces. Pero la verdad era que no lo sabía. Porque quiero hacerlo bien esta vez, respondí finalmente. Él no dijo nada al principio, solo me miró. Luego, asintió lentamente. No supe en ese momento que aquella decisión cambiaría mi vida más de lo que jamás imaginé. No sabía que, al abrirle la puerta a Mateo, también abriría la puerta a verdades que jamás quise enfrentar. Aún no entendía el verdadero peso de su historia, ni el impacto que tendría en la mía. Llevar a Mateo a mi casa fue un punto de quiebre en mi vida. Al principio, no sabía cómo actuar. Estaba acostumbrado a moverme entre empresarios, inversionistas, personas con corbata y discursos ensayados. Ahora tenía a un niño de la calle sentado en mi comedor, observando con incredulidad la cantidad de comida servida en su plato, como si no pudiera creer que todo eso era para él. «Puedes comer todo lo que quieras», le dije. Mateo me miró con sospecha y, con cautela, tomó el tenedor. No se lanzó sobre la comida como esperaba, en cambio, comió con lentitud, saboreando cada bocado. Me di cuenta de que estaba acostumbrado a hacer durar la comida porque nunca sabía cuándo volvería a comer. Las primeras semanas fueron extrañas para ambos. Yo, el hombre que había vivido solo en su inmensa casa durante años, ahora tenía compañía. Y Mateo, que había sobrevivido en la calle sin depender de nadie, ahora tenía un techo, ropa limpia y comida todos los días. Sin embargo, algo en su mirada me decía que no confiaba en que esto fuera permanente. Como si en cualquier momento esperara que lo echara. Una noche, mientras trabajaba en mi estudio, escuché ruido en la cocina. Me levanté y encontré a Mateo guardando comida en su mochila. «¿Qué estás haciendo?», pregunté con calma. Se sobresaltó, pero no trató de ocultarlo. «Por si acaso», murmuró, sin mirarme. Suspiré. No podía culparlo. Había pasado demasiado tiempo en la calle, aprendiendo que nada era seguro. «No tienes que hacer eso. Aquí siempre habrá comida para ti». Mateo asintió, pero no dejó de guardar un par de panes en su mochila. No insistí. Sabía que la confianza no se ganaba con palabras, sino con tiempo. A medida que pasaban los días, fui descubriendo más sobre su pasado. Me hablaba de su madre, de cómo solía contarle historias antes de dormir. De cómo, cuando ella enfermó, hicieron todo lo posible por conseguir dinero para su tratamiento, pero nadie los ayudó. Finalmente, ella murió en una camilla de hospital, sola, mientras Mateo esperaba afuera sin entender que nunca volvería a verla. Escuchar su historia me golpeó de una forma que no esperaba. Recordé las veces que había rechazado ayudar a otros porque no era mi problema. Pensé en todas las personas como Mateo y su madre, que habían pedido ayuda y se encontraron con puertas cerradas. ¿Cuántas veces había sido yo quien cerró esas puertas? Un día, mientras lo llevaba a comprar ropa, pasamos por una calle donde varios niños estaban sentados en el suelo, con la misma mirada de desesperanza que Mateo tenía cuando lo conocí. Lo vi apretar los puños. «No es justo», susurró. «No, no lo es», respondí. Ese día entendí que ayudar a Mateo no era suficiente. No podía simplemente rescatar a uno y cerrar los ojos ante los demás. Algo dentro de mí había cambiado, y ya no podía ignorarlo. Lo que no sabía era que al intentar hacer algo al respecto, estaba a punto de descubrir verdades aún más oscuras, y que mi vida jamás volvería a ser la misma. Desde el día en que Mateo susurró esas palabras con rabia contenida, «no es justo», supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No bastaba con haberle dado un techo y comida, algo dentro de mí me impulsaba a hacer más. Pero no tenía idea de hasta dónde me llevaría esa decisión. Empecé visitando refugios para niños en situación de calle, queriendo entender su realidad. No tardé en descubrir que muchos vivían en condiciones terribles, sin apoyo real. Algunos albergues eran administrados por personas de buen corazón, pero sin recursos suficientes, mientras que otros escondían corrupción y abusos detrás de su fachada de caridad.
El mundo que yo había ignorado toda mi vida se desplegaba frente a mis ojos, crudo y despiadado. Mateo me acompañaba a veces, pero evitaba hablar con otros niños. Solo observaba, con esa mirada profunda que había aprendido a reconocer, un niño que había vivido demasiado para su edad. Una noche, después de una visita a uno de los albergues más descuidados que vi, me dijo algo que me estremeció. Cuando vivía en la calle, había gente que tomaba niños. Decían que los llevaban a refugios, pero nunca volvíamos a verlos. Sentí un escalofrío. ¿Cómo que nunca volvían? Pregunté con el estómago revuelto. Mateo bajó la mirada. Algunos decían que los vendían. Que los usaban para cosas malas. El horror de sus palabras me golpeó con una fuerza indescriptible. Si era cierto, si realmente había una red operando bajo la sombra de la miseria, entonces la realidad era aún peor de lo que imaginaba. No podía ignorarlo. No esta vez. Usé mis contactos, mi dinero y todo lo que tenía a mi disposición para investigar. Lo que descubrí me quitó el sueño. Había personas lucrando con la desesperación, usando falsas promesas para secuestrar a niños y venderlos en redes de explotación. Y lo peor, algunas de esas personas estaban ligadas a empresas y figuras que conocía del mundo de los negocios. No podía permitirlo. Ya no era el Ricardo Montenegro que solo se preocupaba por su fortuna. Ahora tenía un propósito más grande. Con la ayuda de un periodista con el que hice contacto, expusimos la red en los medios. Hubo arrestos, investigaciones, e incluso políticos involucrados. Pero no fue fácil. Recibí amenazas, intentaron sobornarme, hasta quisieron comprar mi silencio con una cifra absurda. Pero por primera vez en mi vida, el dinero no significaba nada. Mateo, por su parte, empezó a abrirse con los otros niños. Con el tiempo, él mismo quiso ayudar. Me di cuenta de que no solo le había salvado la vida, sino que él también me había salvado a mí, mostrándome un propósito real. Pasaron los meses y convertí una de mis propiedades en un hogar para niños sin familia. No un albergue, sino un verdadero hogar. Mateo fue el primero en entrar oficialmente como residente, pero pronto llegaron más. No podía salvar a todos, pero haría todo lo posible por los que sí podía ayudar. Una noche, mientras mirábamos la ciudad desde la terraza de la casa, Mateo me dijo algo que me hizo sonreír. Gracias, señor Ricardo. ¿Por qué? Pregunté, mirándolo. Por darme una oportunidad. Negué con la cabeza y puse una mano en su hombro. Gracias a ti, Mateo. Porque me mostraste que no todo se trata de dinero, sino de lo que hacemos con él. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Ya no era solo un millonario. Me había convertido en algo más, un hombre que, al fin, entendía lo que realmente importaba. Y todo empezó con las palabras de un niño de la calle.